Bueno, nos habíamos quedado en las funciones seno y coseno, habíamos desarrollado la curva del seno y la curva del coseno, y creo que les había mostrado algún ejemplo. Lo que nos queda por ver hoy es la gráfica de la función tangente. La vamos a considerar con los mismos coeficientes que habíamos visto las anteriores, es decir, A por la función, que en este caso será tangente o cotangente en realidad. Tangente y cotangente tienen los mismos parámetros. B por X más C de pi, esto es C de pi, puede estar expresado en radianes o en grados, más un coeficiente D. El coeficiente B sigue siendo el que determina la duración del periodo, ¿sí? La longitud, que la vamos a seguir calculando de la misma manera, pero vamos a tener en cuenta que la función tangente, sin ningún tipo de alteración, tiene un periodo de longitud pi. Quiere decir que lo que dure, lo que tarden los puntos de un ciclo en repetirse en el segundo ciclo, va a ser en este caso pi dividido b, no 2pi dividido b, como es en la función seno y coseno. Sí, la estoy grabando la clase, las clases se graban todas los bloques teóricos. Bueno, a esto me refiero, sí, bueno, un espanto, ahí vamos de vuelta, a esta parte que está acá, ¿sí? Es lo que nos va a determinar cuánto es lo que tarda en repetirse los puntos de la curva en cada periodo. La fase viene también dada por el coeficiente B y el coeficiente C, de la misma manera que antes, y eso se suele expresar menos C dividido B, la fase o el ángulo de fase o el desplazamiento horizontal que vaya a tener la curva. Una de las identidades trigonométricas más importantes y que ya hemos desarrollado es que la tangente se puede expresar como seno dividido coseno. Quiere decir que esta composición hace que cada vez que el coseno se anule, por cada valor que tenga el argumento que anule el coseno, me va a quedar la función del seno dividido 0. Y al no poder dividir por 0 es lo que va a ir generando todas estas asíntotas verticales que tiene la curva. Puesto que el coseno tiene infinitas raíces, todo este denominador tiene infinitas raíces, va a haber infinitos puntos donde va a quedar un número dividido 0 y que va a generar por lo tanto infinitas raíces. ¿Cuánto separa? Dije raíces, ¿no? Va a generar las infinitas asíntotas. ¿Cuánto separa una asíntota de la otra? Bueno, el período. Quiere decir que si yo vengo acá arriba y analizo el período, teniendo una única asíntota las puedo obtener a todas. Si yo sé que a partir del cálculo, que está acá, del período, voy a tener las asíntotas separadas por, digamos, pi sobre 2, bueno, yo voy a saber, sabiendo cuánto vale 1, si quiero una asíntota, si quiero la siguiente, me basta ir sumando pi sobre 2. Más pi sobre 2 obtengo la segunda, más pi sobre 2 obtengo la tercera, más pi sobre 2 obtengo la cuarta, y si quiero saber las anteriores, voy restando pi sobre 2. Si por otro lado el periodo me da que vale 3/4 de pi, habiendo calculado una asíntota, las siguientes las voy calculando sumando 3/4 de pi, y las anteriores las voy obteniendo calculando 3/4 de pi. Lo mismo pasa con las raíces. Teniendo una raíz en cualquiera de los ciclos, puesto que la tangente tiene una sola raíz por ciclo, me alcanza con sumar el periodo para obtener las raíces hacia adelante o restar el periodo para obtener las raíces hacia atrás. Sabiendo la curva, conociendo la curva y no mucho más que eso, es suficiente para poder trazar cualquier función tangente. Esta curva que está dibujada acá es función tangente de x. Quiere decir que en función de los parámetros, el periodo es pi, no tiene desplazamientos horizontales, ¿sí? Porque b vale 1 y c no está, así que en este caso no tiene desplazamientos horizontales, es decir, la fase es 0pi, y lo que necesitamos calcular para poder dibujarla es una raíz, y al menos una raíz y al menos una asíntota. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la raíz? Bueno, simplemente haciendo la ecuación trigonométrica, igualando la función a 0 y de ahí despejando. Recordemos que no necesitamos en las ecuaciones trigonométricas con tangente recurrir a la circunferencia trigonométrica. Pasando la tangente como arco tangente, el único valor que nos dé, el valor que nos dé la calculadora, es el de la raíz. Y con una raíz, como dije recién, podemos calcular todas las siguientes.
Los máximos y los mínimos, bueno, nosotros hacemos la trampa de saber que esta función es subyectiva, es decir, se extiende hacia arriba hacia el infinito, se extiende hacia abajo hacia el menos infinito, y que por lo tanto no tiene ni máximos ni mínimos. Así que si en un ejercicio, por ejemplo, de examen, llegase a pedirles a ustedes que analicen la función tangente y que analicen los extremos, o los máximos y los mínimos, bueno, la respuesta es que no tiene máximos y mínimos. Bien, ¿cómo vamos a calcular las asíntotas? Acá tenemos las asíntotas. Bueno, acá tenemos diferentes alternativas para el cálculo de las asíntotas. Una sería buscar las raíces del coseno de x. ¿Sí? Igualar el coseno de x a 0. Si nosotros tenemos tangente de x, poner coseno de x igual a 0, y calcular de ahí, no las dos raíces de eso a partir de la circunferencia trigonométrica, sino una sola, porque sabemos que teniendo una asíntota podemos calcular las siguientes. Y la segunda alternativa es recordar que el coseno se hace 0 en 90 grados, es decir, en pi sobre 2. Quiere decir que la segunda alternativa sería tomar el argumento de la tangente e igualarlo a pi sobre 2 para calcular las asíntotas. Les voy a mostrar un ejercicio resuelto de esto, que es el que seguramente ya les di en el último ejercicio, en el último PDF que subí de ejercicios resueltos, que es el de la guía, el ejercicio 4.6, que le pide graficar y igual 2 por tangente de x más pi sobre 6 más 2. Vemos que acá la tangente está multiplicando por 1, quiere decir que el periodo va a ser pi sobre 2 dividido 1, es decir, pi sobre 2, y que la fase, como acá tenemos sumando más pi sobre 6, va a ser menos pi sobre 6 dividido 1, que es menos pi sobre 6. ¿Qué quiere decir? Que tiene esta función un desplazamiento de pi sobre 6, respecto de este gráfico, digamos, está desplazado hacia, a ver si puedo dibujar, bueno, y sería, tiene un desplazamiento, decía, de esta función, ¿dónde está para...? Acá. Hacia allá, de pi sobre 6. ¿Sí? Difícil que escribir acá. Hacia allá de pi sobre 6. ¿Sí? Bueno, entonces, volvemos al gráfico. Al ejercicio, digo. Calculamos el periodo, calculamos la fase. Para poder dibujarlo necesito una raíz y una asíntota. Para las raíces, como decía recién, tomamos la función, la igualamos a 0. 2 pasa restando, este 2 pasa dividiendo, me queda menos 1. La tangente pasa como arcotangente de menos 1, en la máquina da menos pi sobre 4. Si tienen la calculadora en grados, posiblemente les contestará menos 45 grados. Si quieren, lo pasan a radianes, si no ponen la calculadora en radianes, y arcotangente de menos 1 les va a dar directamente menos pi sobre 4. Pasamos el pi sobre 6 restando hacia el otro lado, menos 5/12 de pi es una raíz. ¿Sí? Esta es una de las infinitas raíces que tiene la tangente. ¿Cómo calculo las siguientes? Bueno, es menos 5/12 de pi más k por pi. Si sumo un pi, obtengo si esta es alfa 1, si sumo un pi obtengo alfa 2, si sumo 2 pi obtengo alfa 3, si sumo 3 pi obtengo alfa 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quiero las anteriores, resto pi. Una vez más porque pi es el periodo. Para las asíntotas, ¿sí? Tenemos, como decía recién, diferentes alternativas. Una sería tomar el argumento de la tangente, solamente el argumento, que es pi sobre 6, x más pi sobre 6, lo que está dentro del paréntesis, y plantear que el coseno de eso sea 0. La otra alternativa es usar un poquitito del conocimiento de la función coseno y saber que el coseno de x más pi sobre 6 va a ser 0 cuando x más pi sobre 6 de pi sobre 2, 90 grados. Gente, si ustedes en esta instancia, a ver si yo puedo escribir, sí, yo puedo escribir. Si ustedes antes de esto plantean que el coseno de x más pi sobre 6 sea igual a 0, que es la otra alternativa que les estoy dando, lo que van a tener que hacer acá es pasar el coseno hacia el otro lado. Entonces les va a quedar que x más pi sobre 6 es igual al arco coseno de 0. ¿Y cuánto da el arco coseno de 0?
Bueno, 90 grados. Quiere decir que van a llegar a la exacta misma ecuación que está partiendo de acá, ¿sí? Si parten de acá arriba, de pedirle al argumento que su coseno sea 0 en función de esta definición, ¿sí? Que la tangente seno sobre coseno, pueden partir de ahí y llegan exactamente a lo mismo. ¿Está? Bueno, a ver. Bien. Bueno, entonces si queda igualado a pi sobre 6, pasa el pi sobre 6 restando, me queda que x es pi sobre 3, esa es una de las asíntotas. Todas las asíntotas se obtienen, las siguientes a pi sobre 3 sumando pi, las anteriores a pi sobre 3 restando un pi. Vamos al gráfico, ¿sí? Yo acá tengo marcada una raíz, y la siguiente, lo que hice fue tomar la que había calculado y le sumé pi. Podría dibujar la siguiente, que basta tomar esta y sumarle pi, obtenemos la siguiente. Si quiero la anterior a esta que está acá, resto un pi a la que había calculado. La asíntota que calculé acá es positiva, es pi sobre 3, es este que está acá. ¿Sí? Si quiero la siguiente, le sumo un pi, obtengo esta. Resto un pi, obtengo la anterior. Un punto en el cual ustedes se pueden apoyar para dibujar, y que es realmente aconsejable, es que utilicen la ordenada al origen. Recuerden que la ordenada al origen de la función la calculan yendo hacia la función original y reemplazando la x por 0. Eso les va a permitir trazar una curva con bastante precisión, ¿sí? Y poder repetirla todas las veces que quieran. Si con los puntos que ustedes llevan a la hoja no les queda un gráfico coherente, ustedes sospechan que no está bien, o simplemente los puntos que calcularon no les alcanzan para darse cuenta qué forma tiene el dibujo que tienen que hacer, bueno, siempre pueden recurrir a una tabla de valores para agregarles 2 o 3 puntos y poder ayudarse a dibujar. De más está decir que tienen permitido el uso de graficadores, de GeoGebra, de lo que sea, como para poder controlar las funciones. Yo les aconsejo fuertemente que las primeras funciones las hagan primero a mano y después las controlen con el graficador para que les sirva de herramienta de control. ¿Sí? Es importante que ustedes puedan medianamente predecir el comportamiento de lo que están estudiando. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos quedaba de teoría. ¿Sí? Esto estaría finalizando el capítulo 0 de la guía. Y lo último que ustedes tienen es en la práctica, ¿no? Digo, más allá de estos estudios de funciones trigonométricas, lo que tienen es una serie de pequeños problemitas que aplican a la trigonometría. La mayoría tiene que ver con resolución de triángulos rectángulos y con razones trigonométricas, más que con funciones trigonométricas. Estos ejercicios se los voy a dejar a ustedes para que los hagan para la próxima clase. Entiendo que no va a ser necesario que yo les muestre mucho, porque son parecidos a los ejercicios de las escuelas secundarias. ¿Sí? Bueno, se desea establecer la altura de un obelisco, sabiendo que el ángulo de elevación es tal, y tomando la distancia. Fíjense que acá construyen un triángulo rectángulo, sabiendo un lado y conociendo un ángulo, pueden calcular las razones trigonométricas y despejar los lados restantes. ¿Sí? Simplemente para que entren en calor y para que refresquen un poco los conocimientos que después vamos a requerir en las unidades siguientes.